Buenos días, familia. Buenos y fríos días. Algunos están felices por el frío, otros no tanto. Los team frío, algunos están felices. Está bien este clima que yo no siento tanto frío. Bueno, también vengo abrigadito. A veces el calor igual es pesadito, ¿no? Y cansa. Entonces, si vienes acompañado de tu esposa, pégate así un poquito para que te caliente. Y como dice Marisol, normalmente siempre les pedimos que la venta de alguna cosa sea al final, pero si tienes mucho frío, si estás sintiendo mucho frío, el ponche está muy caliente, puedes pararte, no pasa nada. Sé que hoy hay partido de fútbol americano, así que voy a estar mirando los ojos sobre todo los hombres. Si veo que están así, me voy a acercar para ver si verdaderamente están orando o qué, porque sé que hay algunos aquí que les gusta el fútbol, así que voy a estar ahí pendiente. Familia, hoy continuamos con nuestra serie de profetas menores. Estamos en el libro de Sofonías. Te pido que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Sofonías. ¿Cuántos han leído Sofonías alguna vez en su vida? Varios de ustedes. ¿Cuántos han leído Sofonías en este inicio de año? Algunos, un poquito menos. Ok, una recomendación, léelo. Es un libro de 3 capítulos, te toma tal vez 15 minutos, no más. Y es un libro en el que vas a poder aprender muchas cosas sobre Dios y sobre el pueblo de Dios. Para los que no tienen mucho tiempo visitándonos, déjenme decirles, durante ya varios años, yo creo que tenemos como iglesia, vamos a cumplir 9 años en febrero. 9 años, qué rápido se pasa el tiempo, y desde hace como 7 años o 6 hemos estado siempre predicando libros del Nuevo Testamento y luego libros del Antiguo Testamento. Entonces vamos Antiguo, Nuevo y así sucesivamente. En esta ocasión hicimos una serie de 5 profetas porque son un poquito más cortitos. Creo que la última que hicimos fue Hechos, ¿cierto? Del Nuevo Testamento. Nos aventamos más de un año, entonces es justo que al menos pasemos unos cuantos meses en el Antiguo. Hemos visto, ¿quién se acuerda de qué profetas hemos visto? ¿Cuál fue el primero? Nahum, muy bien. Después Habacuc. Estamos en Sofonías. En unas semanas vamos a ver cuál. ¿Se acuerdan de cuál les había comentado? Ageo. Y de ahí vamos a brincarnos a Malaquías, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón, de 3 capítulos también. Ageo solamente tiene 2, entonces vamos a estar ahí un par de semanas. Pero quiero animarlos, familia, por favor, tomen el tiempo para leer el Antiguo Testamento. Muchas veces como cristianos, y entiendo que ¿de dónde proviene? A nosotros como pastores nos da un poquito de miedo predicar el Antiguo Testamento, es complicado, claro, pero les animo mucho a que podamos leer lo que la palabra del Señor dice. La palabra de Dios es un todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que decirnos a través del Antiguo Testamento? Sofonías capítulo 2. Antes de leerlos, quiero pedirte que inclinemos nuestro rostro y que podamos orar. Cuando nosotros oramos, quiero recordarte esto, ya lo he dicho varias veces. Estamos diciéndole al Señor: Dios, nosotros no podemos entender tu palabra con nuestro entendimiento. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que tu Espíritu nos dé este entendimiento para que aquellas cosas que tal vez sean difíciles de entender o que no nos gusten, podamos recibirlas con un corazón receptivo. Amén. Entonces, por favor, inclina tu rostro, Padre. Gracias en esta mañana fría y con un poco de aire, Señor, pero en la que tú permites que podamos reunirnos como tu iglesia local. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que hizo el esfuerzo, que bien pudiendo quedarse acostados en cama, Señor, están aquí para escuchar tu palabra, y yo te doy gracias. Yo te ruego, Señor, por favor, pon temor en mi boca, pon temor en mis palabras, Señor, que seas tú exaltado por encima de cualquier cosa. Yo te pido esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Lee conmigo Sofonías capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo y después vamos a ir meditando en algunas secciones. Dice la palabra de Dios: Congréguense, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto. Como tamo pasa el día, antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor, todos ustedes humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos el día de la ira del Señor.
Porque Gaza será abandonada y Ascalón desolada. Asdod será expulsada al mediodía y Ecrón desarraigada. Ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los hereteos. La palabra del Señor está contra ustedes. Canaán, tierra de los filisteos, yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno. Y la costa del mar se convertirá en pastizales, en campo para pastores y rediles para ovejas. La costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán y en las casas de Ascalón reposarán al atardecer, porque el Señor su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio. Versículo 8. He oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los amonitas, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará y el resto de mi nación los heredará. Esto tendrán ellos como pago por su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra y se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar. Versículo 12. También ustedes, etíopes, serán muertos por mi espada. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria. Y hará de Nínive una desolación árida como el desierto. Los rebaños se echarán en medio de ella, toda clase de animales, tanto el pelícano como el erizo. Pasarán la noche en los capiteles, el ave cantará en la ventana. Habrá desolación en el umbral, porque él ha dejado al descubierto el entablado de cedro. Esta es la ciudad divertida, que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy, y no hay otra más que yo. ¿Cómo ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras? Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Familia, este será el capítulo en el que vamos a meditar durante los próximos minutos. Hace 8 días, el pastor Julio comenzó con la serie del profeta Sofonías, y algo que vimos en el capítulo 1 es que el profeta una y otra vez anuncia la palabra de Dios. De hecho, si se dan cuenta, en el versículo 1 del capítulo 1 de Sofonías, dice la escritura, palabra del Señor que vino a Sofonías. Lo que eso significa es que Sofonías no estaba hablando por cuenta propia, sino que es la palabra de Dios la que a través de la vida de Sofonías está diciéndole al pueblo de Judá específicamente, vendrá el día del Señor. Y no sé si recuerdan, pero hace 8 días una de las palabras que se repitió mucho en el capítulo fue la palabra exterminar o eliminar. Y lo que Dios está diciendo en el capítulo 1 es que Él exterminaría o eliminaría a todos aquellos infieles que no conocen al Señor o que han rechazado al Señor. No sé si recuerdas esta frase que a mi parecer es una frase clave en el capítulo 1, que los del pueblo de Judá decían lo siguiente: ni bien ni mal hará el Señor. ¿Recuerdas esa frase? ¿Qué quiere decir esta frase? Ni bien ni mal hará el Señor. El pueblo de Judá, como el pueblo de Dios, decía, no pasa nada. Somos pueblo de Dios. El Señor nos ama. No va a hacer nada el Señor. No porque no pueda hacerlo, sino porque Él nos ama. Y como somos su pueblo, estamos bien. Eso es lo que pensaba el pueblo de Dios. Pero a través de Sofonías, el Señor dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 14, y con eso vamos a iniciar nuestro capítulo. Mientras que el pueblo de Judá decía, ni bien ni mal hará el Señor, Dios dice, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Familia, y ahora en este capítulo 2, el profeta Sofonías continúa con esta misma idea, solo que ahora ya no solo está enfocándose en el pueblo de Judá, sino en las naciones que han rechazado al Señor. Yo he titulado este sermón, lo vas a poder ver en pantalla, como el único yo soy es el Señor. El único yo soy es el Señor. Y para que podamos ver este capítulo, que es un poco
complejo en algunas ocasiones. Quiero que podamos ver 3 ideas principales que yo pude ver en el pasaje. Seguramente podríamos encontrar más, pero quise resumirlo a modo de que podamos verlo de manera más clara. Y estas 3 ideas son las siguientes. Del versículo 1 al versículo 3 veo una idea que es: busquen al Señor. Esto es lo que el profeta Sofonías está diciendo del versículo 1 al versículo 3. Después, del versículo 4 hasta el 14, que es la idea más grande, yo he titulado esta idea el pago por el orgullo. Y versículo 15, aislado como tercera idea, precisamente el único yo soy. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría que ustedes puedan y también yo podamos aprender de este pasaje o de este capítulo? Y lo vas a poder ver en pantalla también. Aún puedes buscar al Señor, dice la palabra. Hazlo antes de que llegue el día de su ira. Aún puedes buscar al Señor. Hazlo antes de que llegue el día de su ira. Todos han visto, o la mayoría, seguramente, lo que ha estado pasando en California, ¿cierto? Han llegado noticias. Bueno, si tienes redes sociales, una gran parte de los bosques se está quemando desde hace ya varios días. No sé si ya incluso lo han podido apagarlo. No he visto la noticia en estos 2 últimos días, pero es algo que ha ocurrido la última semana y bastante triste en realidad. Gente perdiendo sus casas. Creo que ha habido muertos, seguramente cientos o miles de animales. Y te cuento esto porque entre todos los videos que aparecen, hay uno que me llamó mucho la atención y que es de una mujer. A lo mejor alguno de ustedes lo ha visto. Es una mujer que está conduciendo y de alguna manera, no sé por qué, pero a lo mejor tiene que pasar por ese camino que está lleno de llamas. Se está incendiando y ella pasa a través de un puente, pero ella comienza a orar. No sé si es cristiana, si no es cristiana, pero ella comienza a orar. Es una persona americana y comienza diciendo: Señor, por favor, sácame de esto. No quiero morir. Ella con esta voz temblorosa, llorando, le empieza a decir al Señor: Señor, sácame de esto. No quiero morir aquí. Por favor, ayúdame. Y su clamor se escucha realmente fuerte, ¿no? De una persona que está viendo literalmente todo en llamas y que sabe que va a atravesar por ahí. Seguramente está pensando: puedo morir. Y ella comienza a orar de esta manera. Y pensaba en esta ilustración, familia, porque muchas personas son así en muchas ocasiones. Cuando las personas no conocen a Dios, no toman a Dios en cuenta para nada, excepto cuando están pasando por aflicción, por prueba, cerca de la muerte. Y no sé si has notado que muchas veces estas personas permanecen en una pasividad respecto a Dios. Es decir, conocen a Dios, algunos de ellos saben que Dios existe, dicen conocerle, pero en su vida buscan aprender a su palabra, aprender a obedecerle. Simplemente saben que está ahí. Y cuando vienen los momentos de prueba y de tribulación, entonces sí, ellos vienen de rodillas diciendo: Señor, por favor, ayúdame. Y te cuento esto porque en el capítulo de Sofonías, el profeta está advirtiendo a su pueblo y a otros pueblos a que se arrepientan. Le está diciendo específicamente en la primera división a su pueblo a que ellos deben de entender que la maldad que ellos tienen en sus corazones es tan grande que el Señor va a traer un castigo, una forma de reprensión para su pueblo. Pero no solo eso. En el mismo pasaje también Dios está anunciando el castigo para aquellas naciones que toda su vida lo han rechazado. El problema para los judíos, mis hermanos, es que ellos estaban ciegos. Ellos no podían ver la inmensidad de su pecado. Ellos creían de nuevo que al ser parte del pueblo de Dios, Dios no iba a hacer ni bien ni mal. Estamos bien así con el Señor. Dios no va a hacer nada, no pasa nada. Lo que ellos no sabían era que el Señor estaba preparando a un pueblo para usarlo como su espada y así corregir el pecado y al mismo tiempo preservar un remanente. Ahora, hay algo que me llama la atención. No he comenzado con el punto número 1, pero hay algo que me llama mucho la atención. No sé si sabías, pero esta destrucción que Dios está anunciando a Sofonías llegó aproximadamente 40 años después.
Es decir, no llegó al mes o al año. Pasaron 40 años para que Dios trajera la corrección hacia su pueblo. Probablemente, quiero pensar que muchas personas creyeron, este profeta Sofonías está mintiendo. Ya han pasado muchos años y Dios no ha hecho nada. Ni bien ni mal hará el Señor. Pero a través de este libro, familia, tú y yo nos vamos a poder dar cuenta de lo que Dios quiere tratar con su pueblo. Recuerda, también considero es importante el título de nuestro sermón de esta mañana: el único yo soy es el Señor. Y quiero que veamos la primera idea de nuestro pasaje. La vamos a encontrar en los versículos del 1 al 3, que dice: busquen al Señor. Si te das cuenta, el profeta Sofonías en el capítulo 1 comienza diciendo: congréguense, congréguense, oh nación sin pudor. En el capítulo 1, el profeta Sofonías anuncia el día de la ira, ¿cierto? Ahora, hay algo importante que creo que Julio lo mencionó, pero quiero recordarlo. Debemos entender que lo que el profeta está anunciando aquí, específicamente en el capítulo o en todo su libro, es la caída de Judá y de Jerusalén a manos de Babilonia. Quiero que puedan tener esto en mente. Lo que está sucediendo aquí, lo que sucede 40 años después de que Sofonías profetiza, es que Babilonia iba a invadir a Judá, iba a destruir de hecho el templo. Recuerdan esto, destruye el templo y a muchos judíos los llevan deportados para que trabajen como esclavos. A esto es a lo que se refiere el día del Señor. Día de destrucción y de muerte, de dolor para todo un pueblo, claro que sí. Entonces, quiero que puedas ver conmigo que el profeta Sofonías comienza diciendo en el capítulo 2 de parte de Dios: congréguense, congréguense, oh nación sin pudor. ¿Saben? Y me llama mucho la atención estas palabras que está usando el autor, porque creo que es importante que tú y yo entendamos que cuando el profeta Sofonías está diciendo congréguense, no deberíamos entender esta palabra de la forma en como nosotros la entendemos hoy en día. Por ejemplo, si tú escuchas la palabra congregarse en un sentido de hoy, 2024, ¿qué entenderías? Algunos podrían pensar: ven a la iglesia. No, esa es la palabra que normalmente utilizamos. Me voy a congregar, voy a ir a la iglesia, me voy a reunir a un lugar. Ahora, tiene un poco que ver, pero específicamente lo que Sofonías está diciendo, o Dios está diciendo, es: vengan y escuchen. Recuerda esto, por favor. Cuando Sofonías está diciendo congréguense, más que vengan a la iglesia o vengan al templo, no, es reúnanse y escuchen. El autor está diciendo esto: vengan y escuchen. Pero mira ahora lo que sucede, que el autor, presta atención, estos primeros versículos se están refiriendo a Judá, no a otros pueblos, a Judá. ¿Y cómo es que el Señor cataloga a su pueblo? ¿Qué es lo que dice en el versículo 1? Nación sin pudor. No le está diciendo a una nación gentil, familia, a su propio pueblo. Nación sin pudor. Esta palabra se utiliza comúnmente, incluso en nuestros días, para alguien que no tiene vergüenza, para alguien que no le da pena hacer algo. Nosotros vivimos en una ciudad en donde precisamente, considero yo, el pudor en muchas cosas se ha desaparecido. Podemos encontrar en nuestra ciudad verdaderamente, o sea, si tú y yo pensamos en nuestra ciudad y en las festividades que a veces hay, podemos ver que hay muchas personas que viven la vida sin pudor. Por ejemplo, el año pasado, me parece que fue en junio, hubo una rodada, pero particularmente esta rodada fue una rodada al desnudo. ¿Algunos escucharon al respecto? Ha habido, de hecho, en algunas ocasiones, una rodada al desnudo. Personas en bicicleta manifestándose desnudos, y la idea era concientizar al automovilista a tener cuidado con los ciclistas. De hecho, el lema era: ahora sí me ves, ¿no? Dejando a un lado el tema del concientizar, estas personas estaban en bicicleta encuerados. Yo considero que no tenían pudor, no tenían pena. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha tocado en algunas ocasiones con mi esposa, cuando hemos andado en algunos lugares, personas semidesnudas. Creo que no soy el único aquí en esta ciudad, a lo mejor, que se ha encontrado eso en el centro, ¿no? Vivimos en una ciudad sin pudor. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a este pueblo: tú no tienes vergüenza.
Es decir, tu pecado ha llegado a tal punto que ya no te avergüenza. Piensa un poco en las cosas que a ti te avergüenzan hablando de pecados. Piensa un poco en el pecado con el cual luchas, con el cual batallas y que si tú supieras, y si, mejor dicho, si alguien más lo supiera, a ti te daría vergüenza. Piensa en uno. No sé, la lujuria, el hurtar, el mentir, el ser peleonero, por ejemplo. Hay personas que en la iglesia pueden ser muy tranquilos, hermanito, que Dios te bendiga. La paz del Señor. Shalom, shalom. Pero en la escuela, en el trabajo, en la calle, pip, pip, en el carro, ¿no? ¿Cuántos luchan con eso en el carro? Se ríen porque saben que es cierto. Pero estoy casi seguro que tal vez te daría un poco de vergüenza si fueras con un hermano de la iglesia. Bueno, Dios le está diciendo al pueblo, tú no tienes vergüenza. Eres un descarado, eres una nación descarada, no tienes pudor. Y a esta nación le está diciendo, vengan, congréguense, escuchen, antes de que, versículo 2, antes que entre en vigencia el decreto, antes de que venga el día de la ira. Y ese día, tal como lo dice el pasaje, va a pasar así como el tamo pasa. El tamo es una pequeña hojita, un pequeño pedacito de paja que simplemente se lo lleva el viento. Así de rápido va a suceder el día del Señor si no te arrepientes. Dice la palabra, continúa diciendo en el versículo 2, antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira de Dios. Qué palabras tan fuertes, ¿cierto? Qué palabras tan fuertes del Señor. El ardor, no solamente dice la ira del Señor, el ardor de la ira del Señor. Y por si esto no fuera mucho, que sí lo es, vuelve a repetir el profeta para enfatizar su idea. Antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes que viven sin pudor, ustedes que no se avergüenzan de lo que hacen, vengan, escuchen lo que tengo que decirles. No quiero, el Señor incluso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que vengan a Él. Y Dios está diciéndole esto a su pueblo. De hecho, si examinas este pasaje en tu casa, te vas a dar cuenta que la palabra antes se repite en varias ocasiones. Antes que entre en vigencia el decreto, antes que venga sobre ustedes, antes que venga el día de la ira. Antes que llegue ese día, arrepiéntete, dice el Señor. Y a mí me gusta mucho lo que Sofonías está diciendo porque quiero que lo veas junto conmigo. A pesar de que son palabras muy fuertes, familia, el Señor a su pueblo, sin pudor, está extendiendo misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque el Señor sigue hablándole a su pueblo todavía. ¿Recuerdas este periodo entre Malaquías y Mateo, el cual llamamos periodo intertestamentario, 400 aproximadamente años en donde Dios no dijo nada? Dios dijo, quieren pecar, adelante, ya no voy a enviar profetas, ya no voy a enviar nada, hagan lo que quieran. Bueno, este día no ha llegado. Y Dios está diciendo, vengan, antes de que llegue el día de mi ira, antes de que yo ya no les diga nada. Dios está extendiendo misericordia a este pueblo, está extendiendo gracia a Dios, aún le sigue advirtiendo porque está enviándole profetas, está enviándole a mensajeros para que les adviertan. Y una palabra que vamos a ver en este versículo 3, familia, es precisamente la palabra busquen, como un imperativo. ¿Te das cuenta? Mira conmigo en el versículo 3. Busquen al Señor, todos ustedes humildes de la tierra. Busquen la justicia, busquen la humildad. Esto es un imperativo. Dios mismo está diciéndole a su pueblo, búsquenme. Mira qué increíble es el Señor. A pesar de que su pueblo, familia, vive sin pudor, a pesar de que su pueblo no tiene vergüenza ya de sus acciones. De hecho, encontramos en otros libros como Oseas, encontramos en libros precisamente como Habacuc, en donde el pueblo de Dios ya le da igual vender a sus hermanos, dice, por un par de sandalias, robar, transar, todo ese tipo de cosas. Ya el pueblo de Israel actúa como un pueblo gentil. Pero Dios sigue extendiendo misericordia a este pueblo. Y sabes, quiero decirte algo
como una aplicación temprana. Esto no ha cambiado con el paso del tiempo, familia. Porque si tú te identificas con el pueblo de Israel, en el sentido de que has perdido el pudor, la vergüenza en muchas ocasiones en cómo vives, Dios te está diciendo, al igual que al pueblo de Judá, congrégate, escúchame, ven y escucha lo que tengo que decir. Dios te sigue buscando aún. Tal vez tú ya has perdido el pudor, la vergüenza de tus pecados. Posiblemente te has vuelto insensible a la voz del Señor y solo lo único que escuchas es tu propia voz. Pero mira cómo a través de Sofonías puedes ver que Dios te está mostrando su amor al decir, escúchame y búscame. Una y otra vez el Señor lo dice, búscame. Dice al final del versículo 3, busquen la justicia, busquen la humildad, quizá serán protegidos el día de la ira del Señor. Quiero que notemos rápidamente que a esto a lo que se refiere Sofonías de quizá sean protegidos, se está refiriendo precisamente al momento en el que Babilonia iba a invadir Judá. Y aquí quiero que tú y yo pensemos, cuando una nación invade a otra, con sus espadas, con sus lanzas, con caballos, ellos no están diciendo, a ver, bueno, ¿quién verdaderamente ama al Señor? A ese no lo vamos a matar. No, ellos empiezan a cortar cabezas parejo. Y Sofonías está diciendo, tal vez seas librado de ese día. Tal vez no, pero aún así tienes un llamado como parte del pueblo de Dios a buscar. Esto es lo que el Señor está diciendo, familia, búsquenme. Y no solamente, fíjense, no solamente Él dice, busquen al Señor. De hecho, me llama la atención y quiero que lo veas junto conmigo. En estas 3 ocasiones en las que el profeta utiliza esta expresión, primero dice, busquen al Señor. Después dice, busquen la justicia, busquen la humildad. Pareciera ser que el profeta está utilizando estas 3 expresiones como sinónimos. Busquen al Señor, busquen la humildad y busquen la justicia. Y esto tiene mucho sentido a través de toda la Biblia, cuando vemos que no solo en el Antiguo Testamento, sino aún en el Nuevo Testamento, la palabra nos enseña que Dios no pide o no le interesan los sacrificios más que ¿qué? La obediencia. Más que la justicia, incluso dice. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. ¿Entiende? El obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Es decir, el libro de Samuel nos está diciendo, el Señor le interesa más que le obedezcas, que obedezcas su palabra, a que tú entregues sacrificios. Pero no solo eso, mira lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, presta atención cómo Sofonías está utilizando esta expresión. Busquen al Señor, busquen la justicia, busquen la humildad como sinónimos. Si tú buscas la humildad, tú estás buscando al Señor. Si tú buscas verdaderamente la justicia, tú estás agradando a lo que el Señor dice. Y esto es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Ahora, yo te pregunto, a ti, Iglesia Doxa, ¿esto es algo que nos caracteriza a nosotros? ¿A ti como mujer, como hombre, buscas ser una persona justa, humilde? ¿En todo lo que haces buscas siempre la justicia? ¿Buscas tratar de manera correcta a las personas? O a lo mejor si eres una persona que tiene un trabajo, que tiene empleados, tal vez los tratas de manera injusta, buscas transarlos, buscas quitarles un poco de su paga, buscas robar en la escuela si eres maestro, si estás encargado de algo. ¿Cómo es que te ves a ti mismo? ¿Estas cualidades que Dios está pidiendo te caracterizan? No solo estás buscando al Señor, sino esto se ve demostrado en buscar la justicia, buscar la humildad. ¿O te ves a ti mismo como una persona corrupta, sin vergüenza? Mira, yo te digo algo, si tú te identificas así, gloria a Dios, porque el Señor te va a llevar a que tú puedas ver lo que su palabra quiere que tú hagas. Si tú eres una persona que normalmente eres corrupta o estás buscando cómo
Como dice el dicho, el que no tranza no avanza. A lo mejor si estás pensando de esa forma, el Señor te está diciendo algo a través de su palabra. Sofonías está diciendo, escuchen, busquen al Señor, busquen la justicia, busquen la humildad, la humildad. Y presta atención ahora como nuestro segundo punto, que de hecho será un poco más breve, aunque es el más largo, el cual yo le he titulado El pago por el orgullo. Dios está hablándole primero a su pueblo, ¿cierto? Pero si te das cuenta, en esta petición de busquen, pareciera que Dios no está haciendo la invitación para todo mundo. De hecho, el pasaje mismo dice, busquen al Señor. Si lo ves junto conmigo, busquen al Señor todos ustedes que humildes de la tierra. Ahorita hablaremos un poco más sobre eso. Entonces, Dios le está hablando, pareciera ser a un remanente de su pueblo, pero ahora va a pasar el tiempo para hablarle a naciones que no son parte de su pueblo, evidentemente, naciones gentiles. Pero recuerda, el juicio de Dios está comenzando por su casa. Y ahora, de alguna manera muy interesante, si tienes la oportunidad, a lo mejor si tienes una Biblia de estudio, te vas a dar cuenta que las naciones a las que Dios va a estar hablando están rodeando Judá. Están en el norte, en el sur, este y oeste. Son naciones que están rodeando a la nación de Judá. Y comienza con una que conocemos bastante, que es la nación de Filistea. Versículo 4, porque Gaza será abandonada y Ascalón desolada. Asdod será expulsada al mediodía y Ecrón será desarraigada. Estos filisteos son enemigos de antaño de Israel, ¿cierto? Ellos aparecen en varios libros. Por primera vez aparecen en el libro de Génesis, pero además de ahí aparecen en Éxodo, en el libro de Samuel, en Jueces, por ejemplo. ¿Recuerdas cuando Sansón peleaba con los filisteos en varias ocasiones? Son mencionados como rivales de los judíos, como una nación que siempre buscaba destruir a los israelitas. Esta nación gentil de muchas maneras le había hecho daño al pueblo de Dios, pero ahora, familia, Dios está anunciándole a esta nación, yo te voy a destruir. Yo te voy a destruir. Del versículo 4 hasta el versículo 7, del 4 al 7, Dios está enfocando en Filistea, en esta nación, la nación filistea. Y de hecho, si te das cuenta, en el versículo 4 se anuncian 4 de las 5 ciudades más importantes de esta nación: Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón. Y lo que Dios le está diciendo a esta nación en el versículo 5 es: yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno. Esa es una promesa de parte de Dios. Dura, pero es una promesa. Yo te voy a destruir. Ahora, quiero que puedas ver algo en esta segunda sección que yo vi que me llamó mucho la atención. Si te das cuenta, en estas naciones que vamos a ver a continuación, en ninguna parte Dios los llama al arrepentimiento como lo hace con su nación. Presta atención a eso. A su nación le dice, búsquenme, congréguense, vengan y escuchen. Pero a las otras naciones que vamos a ver, que son 5, no les dice arrepiéntanse. Él decreta, yo te voy a destruir. Así que tenemos a la nación filistea. Después aparecen otras 2 naciones que son la nación de Moab y Amón. Versículo 8, he oído las afrentas de Moab, los ultrajes de los amonitas con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Dios juzgó a los filisteos, pero eso no ha sido todo. Ahora Dios está juzgando a la nación de Moab y Amón. ¿Recuerdas? El origen de estas naciones es bastante peculiar, bastante interesante. No sé si recuerdas, pero todos conocemos a Abraham. Génesis capítulo 12, 17. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Este sobrino se fue a vivir ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra, ahí a estas ciudades que de hecho son mencionadas aquí. Dios decide destruir a estas 2 ciudades y le dice a Lot que salga junto con su familia. Y de hecho, ayudado por ángeles, ellos salen, pero sucede algo al momento de salir. ¿Qué pasa? La esposa de Lot voltea, como añorando lo que había dejado atrás, da la vuelta y se convierte en sal. Entonces solamente puede huir Lot con 2 de sus hijas. Ellos van, se esconden en una cueva, tienen mucho miedo. Imagínate 2 ciudades siendo destruidas con azufre, con fuego. Entonces las hijas de Lot
piensan que ya no hay más hombres con los cuales puedan tener hijos, con los cuales puedan procrearse. La mayor le dice a la menor, no tenemos forma de cómo continuar la descendencia de nuestro padre. Acostémonos con él. La mayor emborracha a su padre y se acuesta con él. Y al otro día, la mayor le dice a la menor, ya yo ya me acosté con él, ahora te toca a ti. Y hacen lo mismo, lo vuelven a emborrachar y se acuestan con él. Y de ahí nacen dos hijos, que son Moab y el otro nombre no es Amón, de hecho es Ben-Amí, pero es el padre de los amonitas. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que Dios está juzgando, por así decirlo, a los primos de Israel. Sobrinos, primos. Pero mira, qué interesante lo que podemos encontrar en la Escritura. Estos pueblos eran primos de los israelitas, pero eran primos que no habían hecho lo que agradaba al Señor, sino todo lo contrario, habían vivido sus vidas sin pudor. Por esa razón, Dios le dice a estos pueblos, versículo 9, léelo conmigo. Por tanto, vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. Es interesante que en un sentido Moab y Ben-Amí salieron de Sodoma y Gomorra, ¿no? Sus madres salieron de ahí y ahora Dios está diciendo, ustedes son como ellos y van a terminar como ellos. Van a ser destruidos. ¿Y cómo podemos tener certeza de eso? Porque Dios dice al principio en el versículo 9, vivo yo. Esto es casi como decir, te lo juro por mí mismo. Es vivo yo, porque yo soy el Señor. Yo te estoy asegurando que te voy a destruir. Mis hermanos, esto que estamos leyendo para nosotros como lectores puede ser como, ok, siguiente capítulo. Pero Dios está anunciando la destrucción de ciudades completas, de miles y miles de personas aniquiladas. Y uno podría decir, Señor, ¿por qué eres un Dios tan malo? ¿Por qué eres un Dios genocida? ¿Por qué matas a la gente? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no dejarlos en paz, Señor? Pero mira lo que dice el Señor en el versículo 10, y esta es la consecuencia, mejor dicho, la razón por la que Dios está anunciando esto. Esto tendrán ellos, ¿quiénes? Los amonitas, los filisteos también, como pago por su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra y se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar. Es decir, Dios no estaba exterminando a estos pueblos simplemente porque estuviera aburrido. Quiero que puedas ver eso. Dios no se despertó un día y dijo, bueno, tú sí, tú no, tú tampoco, tú sí. No, Dios fue muy paciente con estas naciones por mucho tiempo. Pero estas naciones llegaron a un grado de depravación, de pecado, en donde Dios dijo, lo mejor es exterminarlos. Es acabar con estas naciones porque el pecado de ellos ha sido tan grande. Así como fue el de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdas esta historia? Una ciudad depravada. Llegaron ángeles de parte de Dios, ángeles del cielo. ¿Y sabes lo que quisieron hacer los hombres de la ciudad? Todos violar a los ángeles. O sea, imagínate. Por eso Dios está emitiendo juicio contra estas naciones y no termina. De manera breve pero bastante profunda, también hace una declaración en el versículo 12 a Etiopía, que podríamos pensar que es la nación o los egipcios, toda esta nación. También ustedes, etíopes, serán muertos por mi espada. Ustedes no se van a escapar también. Los etíopes, los egipcios, tienen una historia en toda la Biblia. Sabemos que esta expresión serán muertos por mi espada o aniquilados por mi espada es una expresión que Dios utiliza cuando se refiere a enviar a otra nación, como lo está haciendo o lo hará con Judá, para, si bien no destruirla por completo, pero sí para purificar a su pueblo. Y ahora lo está haciendo con Etiopía también. Y por último, lo hace con Asiria.
Nosotros ya vimos un libro completo, ¿cierto? El libro de Nahum, que se refiere a Nínive, a Siria. Pero mira lo que dice ahora, versículos 13 y 14. Él, hablando de Dios, extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria y hará de Nínive una desolación, árida como el desierto. Presta atención cómo, en este sentido, Sofonías era un contemporáneo de Nahum, porque los dos están anunciando la profecía de la destrucción de Nínive. Y aquí lo está haciendo. Versículo 14, los rebaños echarán en medio de ella toda clase de animales, tanto el pelícano como el erizo, pasarán la noche en los capiteles, el ave cantará en la ventana, habrá desolación en el umbral, porque él ha dejado al descubierto el entablado de cedro. Prácticamente lo que dice el versículo 14. ¿Han visto la película de Soy Leyenda de Will Smith? Cuando al principio él empieza a cazar y toda la ciudad está llena de hierba, está desolada, ya hay tigres, ya hay venados en la ciudad. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. O sea, la ciudad será tan destruida que la naturaleza recobrará una vez más todos esos espacios. Ya los animales van a estar ahí en las ventanas, va a haber el erizo, va a estar junto con otros animales. La ciudad va a quedar aniquilada. Esto es lo que menciona también el profeta Nahum y ahora lo está diciendo Sofonías. Ahora, de nuevo, pregunto y quiero que tú y yo reflexionemos. Ya vimos en el versículo 10 que el profeta está diciendo, esto va a suceder por el orgullo, pero tal vez podríamos preguntarnos, Señor, ¿eso es suficiente para destruir a muchas naciones? ¿Cuántos de ustedes son orgullosos? Porque el Señor no los ha destruido. Si Dios te diera una oportunidad, una solamente, y te dijera, la próxima que seas orgulloso, ¿cuánto durarías? ¿Por qué Dios hace esto con el malvado? ¿Por qué hace esto? ¿Acaso Dios no tiene algo que hacer? No, mis hermanos, estas naciones, las naciones de Filistea, de Moab, Amón, Etiopía, no tomaban en cuenta a Dios. Y mira lo que nuestro último versículo, y de hecho esta es la tercera idea que quiero compartir contigo. El único yo soy. Mira lo que dice el último versículo. Aunque yo considero que este último versículo se refiere específicamente a Siria, porque es la continuación de la idea, creo que embona perfectamente con la descripción de las demás naciones. Mira lo que dice el versículo 15. Esta es la ciudad divertida, que vivía confiada, que decía en su corazón, escucha esto, yo soy, no hay otro más que yo. Vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Qué nos presenta Sofonías en esta sección? ¿Qué es lo que Sofonías está diciendo? Número uno, está diciendo, esta ciudad, y yo de nuevo diría, pensando en todas las ciudades, son ciudades divertidas. O sea, no se está refiriendo a que se divertían, no está mal divertirse. No, o sea, eran ciudades que vivían en la depravación y eso les alegraba, eso les llenaba. Su diversión, de hecho, no sé si recuerdan, pero cuando vimos Nahum, vimos que el rey de Nínive y el rey de Asiria lo que hacía por diversión era empalar a sus enemigos, ¿recuerdas? Es decir, clavaban un palo y ahí enterraban a sus enemigos. Y hacían murallas de los cadáveres. ¿Para qué? Por diversión. Esta es la ciudad divertida, una ciudad confiada, una ciudad que dice en su corazón, y esto para mi familia es la palabra clave para que tú y yo podamos entender por qué el Señor está haciendo lo que está haciendo. Esta palabra aparece en nuestro versículo 15 y dice, esta nación o estas naciones dicen, yo soy. Y no hay más nación que yo. Ahora, a simple vista esta expresión podría parecernos no tan significante. Una nación que se cree más que otras. Tú y yo nos hemos creído más que otras personas en varias ocasiones, seguramente. Una nación que se considera superior a otras. Bueno, los judíos también hacían eso. Pero lo que Sofonías está mostrándonos, familia, en esta palabra o en esta expresión, va más allá. Lo que Sofonías está tratando de decir, y Dios está tratando de decir, es que esta nación tenía en su corazón el pensamiento de yo soy. Ahora, ¿qué significa esta expresión en las Escrituras? Es un término y un título que solo una persona puede utilizar.
¿Recuerdas la historia de Moisés con la zarza? Cuando Moisés le dice, Señor, pero si Faraón me pregunta quién me ha enviado, ¿qué voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Diles que el gran yo soy te ha enviado. Es decir, lo que los asirios y las demás naciones pensaban en su corazón es yo soy. Eso es algo muy parecido a como si ellos estuvieran diciendo, yo soy mi propio Dios. No hay nadie más que yo. Yo soy el más importante. Mi satisfacción, mi felicidad, lo más importante soy yo. No hay rival. Este pueblo de Asiria, familia, y los demás pueblos, de muchas maneras usurparon el lugar de Dios. Se olvidaron de su creador, se olvidaron de lo que ellos tenían que hacer como creación de Dios, que era adorarlo, y ellos no solo hicieron muchos dioses, se hicieron ellos mismos sus propios dioses. Y sabes, ¿no es esto acaso el problema actual de nuestra sociedad? Si tú y yo pensamos, y no necesitamos meditar tanto, ¿no es acaso ese un problema actual? Un mundo en donde han hecho a un lado a Dios. Un mundo en donde cada quien tiene sus reglas. La gente no busca la humildad, no busca obedecer la ley de Dios, no busca la justicia. Al contrario, el ser humano siempre quiere salirse con la suya. Velo en tu propio contexto. Velo en tu propio corazón. El ser humano siempre quiere ganar y que otros pierdan. Siempre quiere tener la razón. Siempre busca su beneficio. Quiero que tú y yo veamos, familia, que Dios en este capítulo de Sofonías no está anunciando la destrucción de estos pueblos solo porque sí, no. Dios está castigando a estas naciones porque ellos han vivido en rebeldía en contra de Dios. Le han dado la espalda a Dios, lo han sacado de sus vidas, de sus hogares, de sus conversaciones. Por esa razón su corazón se ha hecho depravado al punto de pensar, yo soy. Y no hay otro más que yo. Y aunque no lo podamos ver, pero considero yo que ese es el eslogan que muchas personas traen en el pecho. Un letrero. Yo soy. ¿Quién es más importante en este mundo? Yo. ¿Quién necesita ser feliz? Yo. ¿Quién necesita el mejor trabajo? No importa cómo lo obtenga. Yo. ¿Sabes? Y eso, familia, considero yo, es una insensatez del ser humano. Iba a utilizar otra palabra, pero por respeto no la voy a usar. Pero el hecho de que el ser humano, la sociedad, crea ser su propio Dios, es una insensatez. En el Salmo 53, precisamente el salmista dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Sabías tú que esa palabra necio, algunas personas la traducen como estúpido, tonto? El tonto dice en su corazón, no hay Dios. Una persona sin entendimiento. Una persona que es una definición de locura creer que ellos son sus propios dioses y que todo esto es creado de la nada, de la pura imaginación. Y entonces, como consecuencia de eso, si el ser humano no cree que hay un Dios, no tiene por qué buscarle. ¿Por qué voy a buscar un ser imaginario? ¿Por qué voy a buscar o por qué voy a leer algo que alguien se inventó hace siglos? ¿Por qué yo voy a obedecer lo que aquí dice? No, yo quiero ser feliz. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. ¿Por qué obedecer esto? Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Por esa razón, en los primeros versículos, Dios está diciéndole a su pueblo, búsquenme, busquen la humildad, busquen la justicia. Porque el ser humano sin Dios, familia, no puede buscar nada de esto. Pregúntale a una persona no creyente qué es lo que tú buscas. Dios va a estar al final de su lista. Porque si el hombre no pone su confianza en Dios, indudablemente pondrá su confianza en sí mismo. Si el hombre no aprende a adorar a su Creador, tarde o temprano buscará algo más que adorar. Y este pasaje nos está mostrando estas cosas. Dios destruirá a los orgullosos que crean ser su propio Dios.
Pero al mismo tiempo Dios nos llama a buscarle y a obedecerle. Dios está llamando a su pueblo a recordar que va a venir un día de ira. Para los judíos llegó parcialmente, no totalmente, llegó parcialmente con la invasión de Babilonia y después otras naciones. Pero tú y yo sabemos, familia, que Dios promete que llegará un día en el que todas las naciones, tal como lo está diciendo aquí, se inclinarán ante Dios. Ahora, me llama la atención esta expresión porque considero yo, puedes tal vez estar en desacuerdo conmigo, pero considero yo que cuando el profeta está diciendo que las naciones se inclinarán o adorarán, muchos de ellos no lo van a hacer con el corazón dispuesto. Algunos o muchos van a ser doblegados, no van a poder mantenerse de pie. Muchas personas hoy en día están diciendo, yo soy y no hay otro más que yo. ¿En dónde estamos parados tú y yo? Es una realidad que no podemos buscar a Dios en nuestras propias fuerzas. No podemos ser humildes por nosotros mismos porque nuestro pecado lo impide. Es una verdad que no podemos buscar la justicia perfecta. Y nosotros por eso sabemos que Jesús tuvo que venir, ¿cierto? Jesucristo, el Hijo de Dios, el humilde, el justo, que no solamente buscó a Dios, sino también mostró a la humanidad cómo buscar a Dios. Y es muy interesante que no solamente mostró cómo buscar a Dios, Él dijo, yo soy el camino. ¿Quieres conocer al Padre? Búscame a mí. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y ahora, gracias al Señor, nosotros como creyentes podemos tener nuestra confianza puesta en Jesús. Pero considero yo que es un buen momento para que tú y yo meditemos en nuestros corazones en dónde nos encontramos, en dónde estamos parados. Porque si tú y yo verdaderamente en este inicio de año, aunque ya han pasado 12 días, nuestro corazón está pensando en el pensamiento de que Dios no hará ni bien ni hará mal. Yo soy creyente, salvo siempre salvo. Dios me ama, no pasa nada, puedo pecar. Cristo murió por mí. Esto es para nosotros entonces. Sofonías capítulo 2. Si por creer que eres parte del pueblo de Dios estás haciendo lo que quieras con tu vida, Dios te está llamando y diciendo, congrégate, ven y escucha mi palabra, búscame, busca la justicia, busca la humildad. Mis hermanos, si tu vida es una vida que está buscando todo menos al Señor, hoy es un buen día para arrepentirte. Quiero invitar al grupo de alabanza, si pueden por favor, hoy es un buen día, mis hermanos. Escucha la voz del Señor. Busca a Cristo. Pide perdón, Señor, ayúdame. Necesito de ti. Es una realidad que todos los que estamos aquí son pecadores necesitados de Cristo todos los días. Nadie aquí está porque es perfecto, ¿cierto? Estamos aquí porque necesitamos de Dios. Pero quiero poner en tu corazón esta reflexión. Si tú crees que eres parte del pueblo de Dios, pero estás viviendo como un pueblo gentil, entonces necesitas examinar tu corazón. Y que Cristo verdaderamente, que su evangelio verdaderamente quede claro en tu corazón. Termino como comencé, con la idea principal, animándote y advirtiéndote a que aún puedes buscar al Señor. Hazlo antes que llegue el día de su ira.